Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu grande amor. Venimos junto con mis hermanos a alabarte, a darte gloria, honra y alabanza por lo bueno y misericordioso que tú eres. Señor, durante todo este año hemos visto tu gloria, hemos visto tu compañía, hemos visto tu socorro, tu provisión y te damos muchas gracias. Estamos agradecidos, Señor, y no hay palabras que alcancen para decir que estamos, Señor, en deuda contigo. Por fe, Señor, porque te creemos, estamos aquí, expectantes de todo lo que haces diariamente, expectantes de que tú nos oyes, de que tú nos aconsejas, de que tú nos levantas, nos sustentas con tu gloria y con tu poder. Papito Dios, en este momento te pedimos perdón por nuestras ofensas. Padre eterno, por aquellas cosas que hemos pensado que no son acorde a tu palabra, por todo lo que hemos dicho que ha ofendido al prójimo, hemos hablado mal, hemos dicho palabras de muerte y no de vida, y te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos hecho mal y por aquellas que no hemos hecho sabiendo hacerlo bueno, no lo hicimos y nos fue contado por pecado. Por eso ahora delante de ti, Señor, doblamos nuestras rodillas, Señor, y confesamos nuestros pecados, Padre eterno. Te pedimos tu socorro, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos levantes, como dice tu palabra en los Salmos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Señor. A ti clamamos, al Todopoderoso, al Dios omnipotente, al que todo lo puede, al que hizo de la nada lo que vemos, Señor. Gracias, Papito Dios, porque en ti descansa nuestra vida, en ti está nuestra confianza. Te entregamos todos nuestros sueños, te entregamos todas nuestras metas, todas esas anotaciones de cartas de amor que hicimos en el muro de sueños, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que son hechas ahora mismo, que tú te has provisto, Señor, para darnos provisión económica, para compartir con nosotros, Señor, el gozo, Padre de la gloria, de poder decir que y dar testimonio de que tú eres un Dios real, que no llega tarde sino a tiempo. Gracias, Papito Dios, porque tú irrumpes con tu poder en nuestros hogares, porque tú irrumpes con tu grandeza y tu misericordia, dándonos discernimiento y entendimiento para entender todo lo que está pasando, Señor. Y ahora declaro una unción sobre especial en nuestras vidas, Señor, de discernimiento, de revelación de tu palabra, para cuidarnos, para cuidar nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, la de nuestros seres queridos, Señor, y nuestros familiares. Invocamos tu socorro, Señor. Invocamos tu ayuda, tu presencia para que tú te reveles a aquellas personas que no te han conocido, por las cuales hemos llorado delante de ti, por las cuales hemos sufrido oprobio, hemos sufrido, Señor, opresión, malos tratos, malas palabras. Los perdonamos y declaramos en el nombre de Jesús que tu socorro, tu protección, tu misericordia les redarguye de pecado. Señor, mira esa lista que tenemos de familia que no se ha convertido, de esa otra parte, Señor, de amigos y familiares que inclusive se apartaron en estos tiempos de crisis, Señor. En este encerramiento hemos sido probados, Señor, pero te pedimos tu socorro, tu ayuda, que tu Espíritu Santo nos levante, nos anime, nos abra los ojos espirituales para entender las cosas que tú haces por nosotros, el corazón sensible, Señor, y rompe todo corazón de piedra, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, que nos transforme de adentro hacia afuera para poder ser mejores personas, para amarnos, para respetarnos, para cuidarnos, Señor, para estar juntos y ser felices como a ti te agrada, como ese plan de familia, esa estrategia que tú nos das cada día, cada noche, de poder tolerarnos por tu amor, por tu gracia, por los frutos de tu presencia, de tu gran Espíritu en nosotros, Señor. Declaramos, Señor, que somos cada día más fuertes, Señor, y que cuando tengamos que compartir a una persona,
tú estás hablando a través de nosotros, que tu Espíritu irrumpe con poder, que tu Espíritu es el que habla, Señor, y llena nuestra boca para poder levantar al que está quebrantado, para poder ayudar al que está enfermo, a aquellas personas que han sido aturdidas, que están abatidas, tristes, enfermas y deprimidas. Yo declaro en el nombre de Jesús que son libres por el poder de la palabra. Tu nombre es autoridad, tu nombre es por sobre todo nombre poder. Es autoridad por encima de todo gobernador, toda potestad, todo infierno, toda mente diabólica, Señor. Tu palabra lo dice, que por el poder de la sangre de Jesús nosotros somos sanos y somos libres. Y declaro nuestras mentes libres para pensar en lo bueno, en lo agradable, lo que a ti te gusta, Señor, en conocerte y en ayudarnos unos con otros. Señor, declaramos tiempos de grandeza, Señor, tiempos de comunión contigo personal, que nuestro Espíritu Santo, Señor, esté actuando con nuestro espíritu, Señor, que todo aquello que estorba nuestra manera de ser, Señor, sea echado fuera, sea quemado por el poder de tu unción. En el nombre de Jesús declaro toda toxicidad en nuestro temperamento, en nuestra manera de hablar, fuera de nuestros hogares. Declaro la paz, el gozo, la paciencia, la bondad, la compasión entre unos y otros, Señor, las relaciones restauradas entre cónyuges, entre hermanos, entre primos, entre tíos, la paciencia con los abuelitos, con las personas de tercera edad, la misericordia, Señor, la ayuda mutua en la casa. Hemos convivido todos más de estos meses, Señor, y hemos retomado, Señor, el estar dispuestos a amar como tú lo haces, a pesar de. Oh Señor, grande es tu nombre, Papito Dios. Prepáranos cada día más con tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a que te reveles en nuestras vidas, a cómo ser fuertes en el Espíritu, a irrumpir con tu poder, como dice tu palabra, Señor, que arranquemos lo que está malo, que destrocemos y quememos todas esas zorras pequeñas, Señor, que vienen a destruir nuestros planes de vida, los proyectos, Señor, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Declaro vivez, avivamiento en nuestro corazón, en nuestra destreza para entender, comprender. Ayúdanos a ser con denuedo, Señor, valientes y determinados para hablar a tiempo y fuera de tiempo tu palabra, a obedecer tus mandamientos, a obedecer tus estatutos, tus ordenanzas, mi amado Señor. Te agradecemos, Señor, porque sin ti nada somos en el mundo, Señor. Declaramos, Señor, que depositamos una vez más nuestra confianza y nuestro depósito en ti. Gracias, Papito Dios, porque en paz confiamos, Señor. En paz nos podemos dormir, en paz salimos a la calle, porque tú estás detrás, delante, por encima y dentro de nosotros, guardándonos del enemigo. Tu presencia real en nuestras vidas, Señor. Tu Espíritu nos acompaña y nos aviva y nos llena de gozo. Gracias, Papito Dios, por la provisión. Derrama de tu poder a aquellas que están tristes, Señor, que han perdido a un ser querido, que han perdido sus trabajos o la alegría de un día más, que dejaron a un lado sus planes, Señor. Declaro bendición que sobreabunda, Señor, que tú pones el querer como el hacer para terminar esa carrera, ese estudio, Señor, aquel curso que tenían, Señor, aquel idioma, promociones, Señor, gracias en las entrevistas, en esos proyectos de vida y esos sueños de mis amados hermanos, de mis familias, todas esas oraciones que nos encargan por chat y por teléfono. Tú las oyes, tú las sabes, y declaro en el nombre de Jesús que tú eres nuestro Jehová Jireh, proveedor, que tú eres nuestro abogado, quien nos defiende de toda injusticia, que tú nos acompañas cuando estamos solos, Señor, y que tú pones, Señor, gozo y alegría en nuestro interior, Señor, para saber que tú estás, Señor, y que nosotros somos los triunfantes, que son los victoriosos, ese remanente que está dispuesto a obedecerte, Señor, que te anhela, que te esperamos pronto, Señor.
Bendice a mi alma, Señor, tu ser. Tu santo nombre te bendice, Señor. Junto con mis hermanos, Padre, en cada uno de sus casas, damos un aplauso, Señor, de gratitud, de agradecimiento, que no alcanzan las palabras para decir cuánto te amamos y cuánto te agradecemos, porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Revélanos ahora tu palabra. Ayúdanos a alabar y a glorificar junto con mi familia, Señor, tu grandioso nombre para la gloria tuya, Señor. Gracias, Papito Dios. En ti confía mi corazón, Señor. En ti se complace mi alma, Señor, y descansa y reposa, Señor amado. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos tienes en tus brazos. Gracias, porque eres un Dios amoroso, incluso con los que están allí afuera, alejados de ti. Tú quieres acercarlos y por eso llevas tu palabra y te revelas a ellos. Gracias. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Te amamos, Señor. Gracias. Aún con mis temores, sé que me acercas. Lléname otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció.
Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Te amamos. Eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Con esta canción vamos a decirle al Señor que sabemos que Él está con nosotros, que Él está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos con las palmas. Y el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar.
Qué gusto saludarlos, amada iglesia, en este nuevo año 2024, año de bendición, año de esperanza, año de avanzar en fe, como viendo al invisible. Quiero agradecer muy especialmente a mi querida suegra, la señora Adriana, coordinadora de nuestro ministerio de guerreros de oración, por el tiempo introductorio, y también a mi esposa por este inspirador tiempo de alabanza. Le damos la bienvenida a todos. Sabemos que algunos están fuera de la ciudad y en distintos lugares pasando un tiempo de descanso en familia. Así que le pedimos al Señor que los guarde, que los bendiga, que puedan descansar, respirar aire fresco, también renovar su perspectiva y poder volver con bien a casa. Y a todos nuestros hermanos que están en Bogotá y en distintos lugares de Colombia, les enviamos un gran abrazo. Avanzamos en este nuevo año en nuestra Iglesia Familiar Internacional. Recuerden que el próximo domingo tendremos nuestro servicio virtual, así que estén muy conectados y muy pendientes para recibir los enlaces. Y nos veremos próximamente iniciando nuestro ciclo de recargas bíblicas el próximo miércoles 17 de enero. Los invito ahora para que nos preparemos para recibir la gloriosa palabra del Señor. Nuestro querido doctor Jaime, invitado especial hoy, tiene una palabra para nosotros en esta mañana. Bienvenido, doctor Jaime. Bendiciones, amada Iglefai. Hoy tenemos el privilegio de estudiar las Sagradas Escrituras y nuestro tema va a ser una iglesia dinámica. Una iglesia dinámica. Lo vamos a hacer, por supuesto, a través del libro de los Hechos en el capítulo 1. La idea es que podamos observar cuál es el poder de la iglesia. No vamos a ver la historia, lo cual sería muy importante, o eclesiología, que es en general cómo funciona la iglesia, cómo la iglesia se ha venido desarrollando, etc. Pero sí, que también es importante, pero sí vamos a estudiar esa función o ese hacer específico de la iglesia. Y por eso hemos denominado el tema así, una iglesia dinámica. En este nuevo año confiamos en el Señor que podremos ser esa iglesia dinámica. Vamos a desglosar entonces ese nombre, iglesia dinámica. La palabra iglesia es el griego eklesia y significa los llamados fuera de y o los apartados para. ¿Para qué? Para una función. La iglesia es una asamblea única de personas que creen en Jesucristo y que en consecuencia pertenecen al Señor y por consiguiente integran su cuerpo. Se refiere, por supuesto, a nosotros. La palabra dinámica en el griego es dunamis y se traduce como poder, fuerza, energía, habilidad, potencia, virtud, facultad, maravillas o milagros. Bien, ese es nuestro tema, una iglesia dinámica. Realmente la iglesia es el medio que Dios utiliza para manifestar esa bendición maravillosa que ha sido dada para la humanidad entera. Y esa bendición es la salvación. Pero es la iglesia quien la debe manifestar. Para desarrollar el tema, entonces, vamos a hacernos una pregunta muy importante, que es ¿cómo ser una iglesia dinámica? ¿Cómo ser una iglesia dinámica? Y la primera respuesta que vamos a obtener es la siguiente: siendo conscientes de su origen y de su poder. Siendo conscientes de su origen y de su poder. Y para saberlo, para ser conscientes, vamos entonces a las Escrituras en el capítulo 1 del libro histórico de los Hechos. Y vamos a leer del versículo 1 al 11. Y lo hacemos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Hechos 1, versículos 1 a 11. El título allí colocado, por lo menos en la versión Reina Valera 60, es La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy bien, en este pasaje, que es el primer capítulo del libro de los Hechos, se nos narra la promesa del Espíritu Santo hecha en ese momento a los apóstoles y a los creyentes de la época, pero que obviamente se extiende para todos nosotros. Pero también se narra la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, aquí encontramos el comienzo de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia en términos bíblicos comienza en Pentecostés, es decir, en la fiesta de las semanas, que es una fiesta de agradecimiento. ¿Por qué? Por las cosechas. Ahora, 50 días después se realiza esa fiesta de la Pascua. A nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron en la Pascua y ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. 40 días después de su resurrección. El Espíritu Santo vino pasados esos 50 días. ¿50 días de qué? De la resurrección. En otras palabras, 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo entonces durante 40 días después de haber sido crucificado y después de haber resucitado, estuvo con los discípulos, con los apóstoles, hablándoles de muchas cosas, muchas enseñanzas, y entre ellas de la misión de la iglesia que estaba a punto de comenzar. Ahora, el inicio de la iglesia, humanamente hablando, fue precedido por el espíritu de unidad y de fe, porque los discípulos y los creyentes de esa época confiaron en la palabra que nuestro Señor Jesucristo les dio, y obviamente creyeron en la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo. Ahí está el origen de la iglesia. Por eso Hechos 1 dice, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿En qué contexto les está diciendo eso? Pues en el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos están interesados en que el Señor les respondiera sobre el reino, ese reino al que el Señor había venido y a donde había sido rechazado, que era el pueblo judío. Pero el Señor está hablando de un reino espiritual, de un reino que se establece en el corazón de cada uno de los hijos, de cada uno de los discípulos, de cada uno de los apóstoles, de cada uno de los creyentes, de cada uno de los nacidos de nuevo. En ese contexto, el Señor les dice: no os toca a vosotros saber
los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él les contesta, pero les dice lo que es más importante. No les toca a ellos saber los tiempos y los sazones de la restauración de ese reino. Dice, pero, o sea, esto es realmente lo que ellos necesitaban saber y nosotros también, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí encontramos realmente el origen, el establecimiento en términos espirituales, en términos de poder, de lo que es la iglesia. Aquí comienza la iglesia. El Señor les dice, ocúpense de entender que lo más importante es que recibiréis poder. Ese poder del que hablamos, dunamis, que es un poder maravilloso, extraordinario, el poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir la misión que les iba a ser encargada y que ya a nosotros nos fue encargada, de ser la iglesia y de predicar el Evangelio. Y aquí dice, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que está hablando de recibir ese poder. Por eso estamos hablando de una iglesia dinámica, es decir, una iglesia con poder. Ese debe ser nuestro anhelo, que como iglesia podamos manifestar el poder de Dios, ese poder que nos ha sido dado con el Espíritu Santo, para cumplir ¿qué? La misión, es decir, la función por la cual existimos, o la razón por la cual la iglesia existe o fue creada por nuestro Señor, de la cual Él, Cristo mismo, es la cabeza. Pero aquí el inicio de la iglesia entonces está marcada por obras poderosas, por obras maravillosas, que van ¿qué? Mucho más allá de la capacidad humana. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, un pasaje muy conocido, 2 de Timoteo 1, 7. Y leemos allí que la palabra también habla de ese poder, pero está diciendo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora, muchas veces leemos este versículo y pensamos exclusivamente en nosotros. Es que yo tengo poder, es que yo tengo amor y es que yo tengo dominio propio. Pero realmente, y es cierto, pero realmente el contexto en que se está diciendo estas palabras por parte del Espíritu Santo, el contexto es testificando de Cristo. Es decir, ¿es importante que recibimos poder? Sí. En lo personal, puede ser. Pero como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, en ese contexto es que está hablando. Porque Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que debe testificar de Cristo, es decir, que debe predicar, que debe cumplir la misión. De hecho, voy a leer los versículos anteriores para mirar el contexto, y dice en el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está hablando del ministerio, del encargo que se le estaba haciendo o que el Señor le había hecho a Timoteo de predicar el Evangelio, de ser un pastor. Porque no nos ha dado Dios, dice el versículo 7, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué? Para ejercer el ministerio, para testificar de Cristo. Es decir, este pasaje también es concordante, este versículo en particular, con Hechos 1:8, donde se nos promete que recibiríamos poder, lo cual sucedería en el momento que el Espíritu Santo viniera. Y el Espíritu Santo vino en Hechos 2, precisamente en Pentecostés. Y allí tiene origen la
iglesia del Señor. Entonces dice que hemos recibido poder, y ya hemos hablado de ese poder, de ese dunamis, de ese poder que va más allá de la capacidad humana. Pero reitera en 1 Timoteo 1:7 que hemos recibido ese dunamis o poder, pero también o acompañado de algo todavía tan poderoso como el poder, que es el amor, ágape, amor, ágape. Es la palabra griega allí para describir amor. Y luego dice, y dominio propio. Dominio propio significa una mente equilibrada. En el griego es la palabra sofrismos, pero significa una mente equilibrada. Es decir, que hemos recibido poder, dunamis, hemos recibido amor, ágape, el amor de Dios, y hemos recibido también una mente equilibrada. ¿Para qué? Para cumplir la misión como iglesia, a título individual, como hijos de Dios, pero también como cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que la iglesia realmente surge aquí seguidamente a la obediencia de la voluntad de Dios. Allí en este pasaje que leímos le indica a dónde deben ir, a Jerusalén, y deben permanecer allí y estar unánimes en oración. ¿Para qué? Para que luego venga el Espíritu Santo y los llene del poder. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo, cuya vida es divina, pero esa vida divina es suministrada por la morada interior del Espíritu Santo. Es decir, debemos asociar, porque así lo hace la palabra, bíblicamente, cómo surge o cómo nace la iglesia, o cómo comienza la iglesia, o cuál es el origen de la iglesia de Cristo, la que somos hoy, la que conocemos hoy. ¿Cómo es el origen? Y el origen es en la venida del Espíritu Santo. Jesús cumple la obra perfecta que le es encargada por el Padre, morir en la cruz por la humanidad, pero resucita. Y cuando resucita, está 40 días con los discípulos y apóstoles que él había escogido, y nos instruye sobre el reino, pero no un reino terrenal, sino un reino espiritual, un reino que será restaurado en el milenio. Pero ellos están interesados en conocer cuándo sucederá eso, y el Señor les dice, eso no es lo importante en ese momento, y tampoco les toca a ustedes conocer eso. Lo que deben saber es que ha sido prometido por mi Padre, dice Jesús, la venida del Espíritu Santo. Y eso implicará no solo recibir poder, sino ser constituidos como la iglesia para cumplir una misión. Y también que dependan de ahí en adelante precisamente del Espíritu Santo para desarrollar esa función. Así que la iglesia es un organismo vivo. No podemos dejar de decirlo y de recordarlo todo el tiempo. Que tiene un poder divino, pero ese poder divino es suministrado específicamente por la morada del Espíritu Santo en la iglesia misma y en cada uno de los creyentes. Muy bien, eso en cuanto al origen sucintamente de la iglesia, el poder con el que la iglesia surge, una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, había sido prometido, el Espíritu Santo viene, en Hechos 2 se manifiesta precisamente en Pentecostés, y ahí nace la iglesia, es decir, es una iglesia dinámica, una iglesia llena de poder, del poder de Dios, una iglesia llena del Espíritu Santo. Ahí está el origen. ¿Cómo podemos ser una iglesia dinámica y ser dinámicos nosotros mismos como hijos de Dios? Pues conociendo el génesis, conociendo el origen de esa iglesia y el poder con el cual ha sido investida y para qué específicamente. La segunda respuesta a esta pregunta de cómo ser una iglesia dinámica podría ser moviéndonos o moviéndose en el poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita retomar ese conocimiento específico, que todo lo que hace es por la voluntad del Padre, que fue creada por mandato de Dios, que comenzó en Pentecostés, en medio del derramamiento del Espíritu Santo y del poder de Dios. Esa iglesia primitiva de que nos está hablando el libro Los Hechos, libro que fue, entre otras cosas, escrito por la revelación del Espíritu Santo dada al médico Lucas, quien era un evangelista de los primeros días de la iglesia. Esa iglesia primitiva estaba vivificada completamente. Tenía una organización
Era un organismo vivo y es un organismo vivo, pero tenía una organización y esa organización pues era efectiva. El libro de los Hechos también en el capítulo 6 nos habla de los diáconos y cómo esa iglesia funcionaba y cómo estos diáconos que la integraban y que hacían, digamos, la parte, la labor de servicio, eran llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Así que sí tenía una organización, pero sobre todo era una iglesia vivificada. Y es el modelo para nosotros hoy de la iglesia. La iglesia no ha cambiado, la iglesia es una sola, pero debemos retomar ese origen. Ahora, ese dinamismo de la iglesia primitiva y que debe verse hoy también en nosotros, está reflejado a lo largo y ancho del libro histórico de los Hechos. Como algunos dicen acertadamente, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Se describe también en la Reina Valera como el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero es más obviamente el libro de los Hechos del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo viene, que había sido prometido, cómo la iglesia del Señor nace o se establece a partir de la venida del Espíritu Santo y qué comienza a pasar con la iglesia en ese tiempo y hasta nuestros días. ¿Qué características vemos en esa iglesia dinámica? La primera característica que vemos es que es una iglesia en la que la prioridad era evangelizar. Hoy la prioridad de la iglesia del Señor, una iglesia dinámica, es evangelizar. En segundo lugar, era una iglesia que seguía única y exclusivamente la voluntad de Dios. Obviamente, que encontramos en las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, era y debe ser una iglesia llena, absolutamente llena, rebosante del Espíritu Santo. En cuarto lugar, esta era una iglesia y debe ser en la que la prioridad también debe ser el discipulado. El discipulado es una prioridad. Pero también, en quinto lugar, esta debe ser una iglesia en la que el apoyo financiero a la obra también es prioritario. Lo era en esa época y lo es también en esta época. Así que moverse en el poder del Espíritu Santo es entender toda esta dinámica. Ahora, la iglesia de ese entonces y la iglesia de hoy, y no debe ser raro para nosotros, es una iglesia perseguida. Y que sea perseguida es un asunto absolutamente bíblico, no puede ser de otra manera, eso es inevitable. Ahora, la iglesia primitiva no pudo ser contenida de ninguna manera, por el contrario, esa iglesia se extendió y creció. Hoy también, a mayor persecución de la iglesia, porque eso está pasando y seguirá pasando, lo único que va a pasar es que, o lo único que va a suceder es que la iglesia se extienda y que la iglesia crezca. Pero nuestro trabajo es depender absolutamente del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios. Era una iglesia y es una iglesia llena del Espíritu Santo. Ese es el meollo de nuestra palabra o de la palabra que el Señor nos da en este día. Debemos comprender claramente, con revelación, por las Escrituras, a lo largo de todo el libro de los Hechos, cómo surge la iglesia. Y surge por la promesa del Padre de darnos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener poder. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor. Y ya hemos visto cuál es esa obra, que nos conduce a ser una iglesia absolutamente dinámica. Porque la iglesia ministra salvación, pero no lo puede hacer sin el Espíritu Santo fluyendo a través de ella. No lo puede hacer sin el Espíritu Santo fluyendo a través de ella. Estamos comenzando un nuevo año, 2024. Tenemos planes, propósitos y queremos ejecutarlos. Y pensamos primeramente en nosotros a título personal y en nuestra familia, y eso está bien. No es malo hacerlo, por supuesto, es correcto. Sin embargo, debemos pensar en un sentido mucho más amplio, en un contexto más bíblico sobre nuestra propia vida, pero también sobre nuestra vida como iglesia. Por eso creemos pertinente de parte del Señor compartir esta palabra de cómo somos llamados a ser una iglesia dinámica, no solo iglefai,
sino la iglesia de Cristo en Colombia y en las naciones. Hemos sido llamados a ser esa iglesia dinámica, es decir, una iglesia que sabe que su origen está en la promesa del Padre, de la venida del Espíritu Santo, pero una iglesia que sabe que ha recibido poder precisamente porque el Espíritu Santo mora en ella. Una iglesia que comprende cuál es su misión, cuál es su encargo y lo desarrolla dependiendo 100% de la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia puede ser dinámica solo si, número 1, depende primero de Dios, exclusivamente. Segundo, camina en su perfecta voluntad, que es la palabra de Dios. Tercero, deja que el Espíritu Santo se mueva a través de ella o por medio de ella, de la iglesia. Y la iglesia son personas, somos personas. Cuarto, manifiesta y expresa la comunión de los santos. Es muy importante congregarnos, la vida de la iglesia, la comunión de los santos o los unos con los otros como creyentes. Quinto, si es una iglesia discipular. Eso es dinamismo, eso es poder de Dios, poder discipular. ¿Y qué es discipular? Significa mínimo 3 cosas. 1, evangelizar, función primordial de la iglesia absolutamente todo el tiempo. 2, consolidar. Pero 3, el discipulado en sí mismo. Enseñar a la iglesia, estarla discipulando todo el tiempo. En sexto lugar, la iglesia podrá ser dinámica solo si cada discípulo, cada hijo de Dios, coloca los dones que ha recibido de parte del Señor a través del Espíritu Santo al servicio de la iglesia. Pero también si tiene un buen testimonio, en séptimo y último lugar. Ahora, vamos concluyendo esta reflexión en la palabra con Mateo 6:33. Y Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál era el contexto allí? Las personas estaban preocupadas por qué comer, por qué vestir, por qué beber, por las cosas materiales. Pero la palabra, el Señor, el Espíritu Santo, dice a través del versículo 33 de Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Hay que buscar primeramente hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que buscar en primera instancia. Pero también, en segundo lugar, hay que buscar su justicia. Cuando dice buscar su justicia, no está hablando solo de cómo actuar de manera justa, sino que está hablando esencialmente de la justificación. Buscar el reino de Dios es buscar su voluntad, pero su justicia es buscar que la justificación pueda ser conocida, entendida y disfrutada por la humanidad que está sin Cristo, por cada persona que está sin Cristo. Y eso tiene que ver exclusivamente con predicarles el Evangelio, con discipularlos, con enseñarles la palabra de Dios. Y luego dice, y todas estas cosas, o sea, aquellas por las que se preocupaban en ese momento y hoy también las personas en general, que es el sustento, bien sea en vestuario, en comida, en todo lo demás, pues no debía ser ¿qué? La prioridad. Sin embargo, lo que la palabra está diciendo y también enseñanza para nosotros hoy es que buscar primeramente el reino de Dios, es decir, su voluntad, y que se practique, que sea evidente, que se manifieste la justificación que ya nos ha sido dada, produce que todo lo demás o todo lo que sea necesario pues sea añadido. Repito, cada vez que comenzamos un año tenemos planes, tenemos ideas, tenemos esperanzas específicas de hacer muchas cosas y eso está bien, pero lo que es mejor es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Voy a decirlo de otra manera. Está bien que hagamos planes, pero debemos primero buscar la voluntad de Dios, porque todos los demás planes, todos, absolutamente todos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel como iglesia, serán ¿qué? Añadidos, si primeramente buscamos al Señor y hacemos su voluntad, que es ministrar la salvación, es decir, que las personas puedan entender
que la justificación, que se traduce en salvación, ya está disponible. Si hacemos eso primero, todos los demás planes pues serán cumplidos por añadidura, porque la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable. Así que en este nuevo año 2024 hagamos todo nuestro mejor esfuerzo en la gracia de Dios para que seamos realmente una iglesia dinámica, una iglesia que sabe su origen, una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo, una iglesia que ministra en el poder del Espíritu Santo, una iglesia que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, incluidos nuestros planes, nuestros propósitos para 2024, serán añadidos, porque la palabra dice que si pedimos y pedimos conforme a la voluntad de Dios, podemos tener la confianza y la seguridad que vamos a recibir, pero es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, siendo una iglesia dinámica. Vamos a darle gracias a Dios por ese consejo maravilloso en este comienzo de 2024. Padre de la gloria, venimos a ti, como hemos estado en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, llenos con el precioso Espíritu Santo. Gracias por la revelación que tú nos das a través de las Escrituras sobre lo que somos, sobre nuestro origen como iglesia, sobre el llamado que nos has hecho, sobre el encargo que has determinado sobre nuestra vida, pero sobre todo por la misión maravillosa que nos has encomendado. Gracias porque hemos recibido poder, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para cumplir esa tarea que por demás es maravillosa. Y sabemos que todas las demás cosas por las que generalmente el mundo se preocupa serán añadidas. Nosotros nos ocupamos y no nos preocupamos, sino nos ocupamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hacer tu voluntad. Y sabemos que todo lo demás es el regalo de la gracia tuya. A ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria. Te amamos y te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y nos vemos en una muy próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Qué hermosa, inspiradora palabra. Muchas gracias, querido doctor Jaime, y a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, por conectarse y también por compartirnos sus mensajes, sus reportes de sintonía. Nos alegra de todo corazón que podamos iniciar este nuevo año con toda la fe y toda la esperanza, recargados de la palabra del Señor. No olviden que el próximo domingo, 14 de enero, no tendremos servicio presencial, pero sí tendremos nuestro servicio virtual. Así que estén muy pendientes a los enlaces para conectarse próximo domingo 14 de enero desde las 10 de la mañana. Un abrazo para todos, los queremos mucho. No olviden también que nuestra recarga bíblica volverá a partir del miércoles 17 de enero. Sigamos adelante con la ayuda del Señor, los queremos mucho a todos y recuerden que vale la pena servir al Señor.